Nicholas Lindsay. Se trata de Nicholas Lindsay, un joven de 17 años de San Petersburgo, Florida, que comparece ante el Tribunal de Circuito de Pinellas Pasco tras cometer un crimen por el que fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. El último mensaje que le envié fue para decirle: «Cuídate, papá, te quiero», a lo que él respondió inmediatamente: «Yo también te quiero, cariño». Eso fue una hora antes de que Lindsay fuera a dispararle. La voz que acaban de oír es la de Amanda Crawford, la hija del agente de policía de San Petersburgo David Crawford, que perdió la vida tras un encuentro mortal con Nicholas Lindsay. El 21 de febrero de 2011, el oficial David Crawford respondió a una llamada al 911 sobre un posible robo cerca de Tropicana Field. La persona que llamó afirmó haber visto a un hombre sosteniendo un ladrillo en su patio trasero, que más tarde saltó la valla. El agente Crawford llegó rápidamente al lugar y salió de su vehículo cuando vio al misterioso ladrón, que más tarde fue identificado como Nicholas Lindsay. Quizá al ver que el sospechoso era solo un adolescente, la mayor perdición de Crawford fue creer que tenía la situación bajo control. Según la policía, Nicholas Lindsay abrió fuego contra David Crawford cuando el agente cogía un bloc de notas. Cada uno de los disparos que hizo fue exactamente donde apuntó: al cuerpo del agente Crawford. El agente Crawford consiguió disparar 6 veces con su Glock, pero ninguna de las balas alcanzó a Lindsay mientras huía del lugar. Otro agente encontró al veterano, de 25 años, herido en el suelo e inmediatamente pidió ayuda médica. David Crawford fue declarado muerto en el Bayfront Medical Center. La muerte de Crawford saltó rápidamente a las noticias, lo que dio lugar a una persecución masiva del asesino, que atrajo a más de 200 agentes de policía de diferentes organismos de toda la bahía de Tampa. La persecución terminó la noche del 22 de febrero de 2011, cuando la policía recibió varias pistas de la comunidad que condujeron a una redada en un apartamento donde Nicholas Lindsay vivía con su madre, Dennis Sweat, y sus hermanos. Sweat declaró más tarde a WWFTS, filial de ABC, que sabía que algo iba mal cuando la policía acudió a su apartamento, pero les dejó entrar. Tras averiguar la razón por la que la policía buscaba a su hijo, Sweat no tuvo dudas sobre su siguiente acción e inmediatamente le dijo a su hijo que tenía que cooperar con la policía. En declaraciones a Weftis, Sweat dijo: «Le dije a mi hijo, sé un hombre y diles lo que pasó», y así lo hizo. Sweat estaba con su hijo cuando confesó haber matado al agente David Crawford. Según el jefe de policía Chuck Harmon, Lindsay no se guardó ningún detalle mientras confesaba, entre lágrimas, el asesinato tras muchas súplicas de sus padres. «Pensé que estaba a salvo, pero no lo estaba. Cuando la saqué, tenía el dedo en el gatillo». Harmon añadió: «Cuando hizo la admisión en la cinta, para nosotros, al final del día, era bastante evidente que estaba arrepentido de sus acciones». En su confesión, Lindsay afirmó que había disparado al estómago de Crawford con una pistola que había comprado por $140 en la calle una semana antes del incidente. El joven, que entonces tenía 16 años, también dijo a la policía que no recordaba cuántas veces había disparado contra Crawford. Sin embargo, la policía reveló más tarde que Lindsay había disparado al menos 4 veces contra el desprevenido agente. El adolescente asesino huyó del lugar y arrojó su arma a un arroyo. El caso de asesinato atrajo mucho la atención de los medios de comunicación porque Crawford era el tercer agente de policía que moría en San Petersburgo en menos de un mes. Como era de esperar, al día siguiente, el juzgado del condado de Pinellas estaba abarrotado de periodistas cuando Nicholas Lindsay fue acusado formalmente del asesinato de David Crawford. Aunque Lindsay había sido acusado anteriormente en el Tribunal de Absentismo Escolar del Sistema de Menores, un juicio por asesinato era un territorio desconocido para el adolescente. Dentro de la sala, Lindsay mostró sorprendentemente poca emoción. Sin embargo, su padre, Nicholas Lindsay, sí rompió al orar mientras pedía disculpas a la familia y amigos del agente asesinado. El padre, visiblemente consternado, dijo: «En mi nombre, en el de mi hijo y en el de toda mi familia, enviamos nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a la familia y a los compañeros con los que trabajaba. Es mi único hijo y siento que haya ocurrido». El compañero del agente Crawford, Stu Crisco, explicó que le resultaba difícil perdonar a Nicholas Lindsay. «Según mi fe, se supone que debo perdonarle. No sé si alguna vez podré hacerlo». Stu Crisco añadió:
Espero que vivas hasta ser un hombre muy viejo encerrado y que cada día que estuviste encerrado puedas pensar en las decisiones que tomaste esa noche y en todas las cosas que te perdiste. Tras un juicio de una semana en marzo de 2002, Nicholas Lindsay, de 17 años, fue declarado culpable del asesinato de David Crawford y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Lindsay fue juzgado como adulto, su edad fue fundamental para evitar la pena de muerte. 2 años más tarde, la sentencia de cadena perpetua de Lindsay fue confirmada en los tribunales tras una apelación, y el asesino convicto sorprendió a todos cuando sonrió al escuchar el fallo del juez. A muchos les sorprendió la falta de remordimiento mostrada por el adolescente, especialmente a Amanda, la hija de David Crawford. Mientras hablaba con los periodistas después de la sentencia, Amanda llamó la reacción torpe de Lindsay en la sala del tribunal. Dijo, se hizo justicia y me alegro de que haya terminado. Y me demuestra que es un animal como estaba sentado allí, sonriendo. Dante Wright. Robo a mano armada, cargo 3. Conspiración para cometer robo a mano armada, cargo 6. El delito de arma de fuego y un cargo añadido 7 de asesinato en segundo grado. Bajo el código PAT 750.317. Eso es un delito punible con cadena perpetua por cualquier término de años. Cuando se trata de reacciones chocantes ante condenas a cadena perpetua de asesinos adolescentes, muy pocas se acercan a las escalofriantes sonrisas y la disposición imperturbable de Dante Wright, de 18 años, que comparecía ante el tribunal de primera instancia del condado de Washtenaw, Ann Arbor, Michigan, por el horripilante asesinato de Jordan Klee, un estudiante de secundaria de 18 años. Jordan Klee cursaba el último a Joan Instituto Pioneer y era uno de los mejores futbolistas de su escuela. Soñaba con ir a la Universidad de Michigan y entrar en su equipo de fútbol. Por desgracia, ese sueño nunca se materializó, ya que Klee ni siquiera llegó a graduarse en el instituto. El 4 de octubre de 2016, Klee fue encontrado muerto por un trabajador de mantenimiento en un complejo de apartamentos en Pine Lake Village, Ann Arbor. Tenía una sola herida de bala en la cabeza y su cuerpo yacía en un camino fuera del complejo de condominios. Muy triste, todo el mundo estaba llorando y esas cosas. Una gran pérdida para los profesores. Inmediatamente, se llamó a la policía para que acudiera al lugar de los hechos y se inició una investigación exhaustiva después de que se dictaminara que la muerte había sido un homicidio. Siguiendo algunas pistas, se detuvo a 3 sospechosos en relación con el asesinato de Jordan Klee, Dante Wright, del Rano Gracie y Jermarius Ellison. Todos ellos eran adolescentes en el momento del crimen y presuntamente pertenecían a una banda callejera. Varios meses después de la muerte de Jordan Klee, Dante Wright dejó a todos atónitos cuando confesó casualmente haber matado a Klee con la ayuda de sus amigos durante una audiencia en junio de 2017. Wright explicó que el trío había intentado robar a Klee cuando las cosas se torcieron y él le disparó en la nuca. Y como resultado de ese robo a mano armada, ¿qué hiciste con Jax? Como resultado de ese robo a mano armada, ¿qué hiciste con esa arma y con el señor Jordan Klee? Le disparé. ¿Dónde le disparaste? En la parte superior de su cabeza. ¿Lo mataste con ese disparo? Sí. Un mes más tarde, Dante Wright se reunió con los familiares de las víctimas en un juzgado del condado de Washtenaw, en Michigan. Sin embargo, todos los que acudieron al tribunal esperando un procedimiento pacífico quedaron decepcionados después de que el tribunal se sumiera brevemente en la confusión, después de que el juez amenazara con rechazar el acuerdo de sentencia debido al espantoso comportamiento de Dante Wright en la sala, mientras un miembro de la familia leía una declaración de impacto en nombre de la afligida madre de la víctima. Se pudo ver a Dante Wright sonriendo y casi riéndose del dolor de la familia de su víctima. Sin prestar atención a la bochornosa muestra de petulancia de Wright, el familiar dejó llorando a la mayor parte del público, sentado en el tribunal, con el párrafo final de la declaración de impacto de Karen Klee. He perdido la risa y el amor. Ya no tengo la esperanza de tener nietos. He perdido el disfrute de las vacaciones y los cumpleaños y la vida cotidiana. Dante Wright enfureció aún más al ya irritado juez cuando se dirigió al tribunal. En lugar de pedir disculpas a la familia de su víctima, el adolescente asesino optó por enviar un saludo a su propia familia. Dijo despreocupadamente: «Solo quiero decirles que estaré en casa pronto. Amo a mi familia». En ese momento, el juez David Schwartz, del Tribunal del 22º Circuito, ya estaba harto de la actitud de Wright y preguntó a los fiscales si el acuerdo de condena era demasiado indulgente. Dijo, viéndole allí sentado, sonriendo, riendo,
moviendo la cabeza como si esto no fuera gran cosa. Estoy muy tentado de decir, no voy a aceptar este acuerdo de sentencia e iremos a juicio, y si es condenado por delito grave de asesinato, irá a la cárcel para el resto de su vida. Eso significa que morirás allí. El tribunal hizo un breve receso para permitir a la fiscalía deliberar sobre si llevar el caso a juicio como había sugerido el juez. En última instancia, la familia de Jordan Klee pidió que el caso no fuera a juicio, ya que eso solo les traería más traumas. Cuando se reanudó la sentencia, el abogado de Wright se disculpó ante el tribunal en nombre de su cliente y achacó el comportamiento inapropiado a algunos problemas emocionales que padecía Wright. Posteriormente, el juez David Swartz impuso a Danta Wright una condena de entre 23 y 50 años de prisión por el asesinato de Jordan Klee. Con lo sombría que es la experiencia carcelaria, esperemos que Danta Wright haya mantenido una sonrisa en todo momento. Jennifer Mee. En otra vida, Jennifer Mee podría haber sido una estrella de reality o una influencer en las redes sociales. Jennifer sabía llamar la atención del público y lo demostró cuando saltó a la palestra en 2007. La joven, que entonces tenía 15 años, se hizo famosa en todo el país cuando desarrolló un caso inusual de hipo incontrolable. Me duele mucho el pecho, el abdomen, la garganta y la espalda. Es increíble. La búsqueda de Jennifer Mee de una cura para el hipo le valió el apodo de la chica del hipo, y durante ese tiempo apareció en varios programas de televisión de todo el país en un intento de encontrar una solución duradera a su hipo. Tras sufrir los misteriosos síntomas durante más de un mes, el hipo finalmente cesó cuando fue tratada por el Dr. Bob Lindy. Aunque la ascensión mediática se redujo drásticamente tras ser tratada, Mee siguió siendo noticia, aunque por motivos equivocados. En junio de 2007, cuando se escapó de casa, apareció en el periódico. Además, en 2010, la policía de San Petersburgo denunció la desaparición de Mee. A partir de aquí, las cosas siguieron yendo cuesta abajo para Jennifer Mee. Los problemas de Mee comenzaron cuando empezó a salir con un hombre llamado Lamont Newton en 2010. Por aquel entonces, ella solo tenía 18 años y, junto con un tercer cómplice, Laron Rayford, formaron una banda de atracadores a mano armada que captaba a víctimas desprevenidas desde las redes sociales. En octubre de 2010, Jennifer conoció por internet a un hombre de 22 años, Shannon Griffin, y lo atrajo a una casa vacía días después. Cuando el dúo llegó a la casa, Mee condujo a Griffin a la parte trasera, donde Newton y Rayford ya le habían tendido una emboscada. Griffin recibió múltiples disparos con una pistola del calibre 38. Mee y sus amigos huyeron con menos de $50 de su dinero, dejándole morir por las heridas de bala. Los tres sospechosos fueron detenidos pocas horas después de que se descubriera el cadáver de Griffin. Su detención fue relativamente fácil, dado que el trío había estado viviendo juntos hasta que la policía los capturó. Posteriormente, los tres amigos fueron acusados de asesinato en primer grado, aunque la policía pudo determinar que Jennifer Mee no había apretado el gatillo. En noviembre de 2010, Jennifer Mee compareció ante un tribunal del condado de Pinellas para convencer al juez de que la pusiera en libertad bajo fianza. Aunque no habló durante la vista, el micrófono amplificó sus fuertes sollozos e hipidos mientras permanecía de pie junto al abogado John Trevino, quien imploró al juez que la dejara en libertad bajo fianza porque no presentaba riesgo de fuga. Doug Bolden, primo de Griffin, también habló en la vista y recordó lo emocionado que estaba Griffin por su cita con Mee. Doug dijo, iba a tener una cita. Simplemente pensaba que iba a tener una cita. Solo un joven universitario, sonriendo de oreja a oreja, a punto de ir a una cita. Tan feliz como podía ser. Tras el apasionado alegato de Doug Bolden, el juez denegó a Jennifer Mee la libertad bajo fianza y la mantuvo en prisión. Casi 3 años después de la muerte de Griffin, la juez del condado de Pinellas, Nancy Moate Lay, declaró a Jennifer Mee culpable de asesinato en primer grado. Habiéndola declarado el jurado culpable de asesinato en primer grado, señorita Mee, la declaro culpable y la condeno a cadena perpetua sin libertad condicional. Al oír el veredicto, Jennifer Mee comenzó a llorar desconsoladamente y al mismo tiempo se sujetaba la cabeza con las manos. La expresión de su rostro era la de alguien que de repente se da cuenta de que su vida está arruinada. Jennifer Mee sollozó un poco más mientras la sacaban de la sala para reanudar su condena. Mackenzie Shirilla. En este caso, Mackenzie Shirilla
se convirtió en el infierno en la tierra para sus víctimas, su novio Dominic Russo y su amigo Davion Flanagan, al ejecutarles una sentencia de muerte utilizando su coche Toyota Camry. Por este acto cobarde, Mackenzie Shirilla se ganó con razón el apodo de Infierno sobre Ruedas. Shirilla y Dominic Russo fueron pareja durante varios meses, y la mayoría de sus seguidores en las redes sociales creían que todo iba bien entre los jóvenes amantes. A menudo compartían fotos y vídeos en sus perfiles de las redes sociales, lo que hizo creer a muchos de sus amigos en las redes sociales que el dúo era auténtico. Sin embargo, entre bastidores, esto distaba mucho de la realidad. El amor que una vez compartieron parecía haberse esfumado, y el dúo peleaba y discutía constantemente. Su relación se volvió tan tóxica que las amenazas se convirtieron en algo habitual y, en ese momento, Russo decidió que había llegado el momento de dejarlo. Esta era la solución obvia para cualquier persona bien pensante, pero Shirilla veía a Russo como suyo y decidió que la muerte era la única salida de la relación. Así que, alrededor de las 5:30 de la mañana del 31 de julio de 2022, la entonces joven de 17 años condujo su Toyota Camry a más de 160 km/h y chocó contra un gran edificio de ladrillo en la intersección de las carreteras Progress y Alameda, en Strongsville. Había otros dos ocupantes en el coche en el momento del accidente: el novio de Mackenzie Shirilla, Dominic Russo, que entonces tenía 18 años, y su amigo Davion Flanagan, de 17 años. Los dos fueron declarados muertos en el lugar del accidente, mientras que Shirilla sobrevivió milagrosamente, pero fue hospitalizada, aunque Shirilla ha seguido manteniendo su inocencia y afirma que no recuerda nada de lo que provocó el accidente. Sus acciones tras la colisión fueron un tanto desconcertantes para una persona que debía estar llorando la pérdida de su alma gemela. Tras el accidente, Shirilla buscó en internet trabajos de modelo en Los Ángeles, mientras seguía en la cama del hospital. Tras recibir el alta hospitalaria, Shirilla asistió a un concierto de música en su silla de ruedas y más tarde grabó un vídeo en TikTok para Halloween, en el que se la veía bailando con amigos con lo que parecía un disfraz de cadáver. Estos fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la fiscalía durante el juicio por doble asesinato. Los fiscales también exploraron la problemática relación que Shirilla compartía con Russo y la utilizaron para aportar más pruebas contra ella. La fiscalía detalló cómo Shirilla se había vuelto amenazadora hacia su novio en las semanas previas al accidente. Según los testigos, 2 semanas antes del accidente, había amenazado con estrellar su coche mientras conducía con Russo porque habían discutido. Observó en ese momento que la acusada golpeaba a Dominic Russo con ambas manos y que la oyó hacer una declaración admisible, y ella dijo: «Dominic, voy a estrellar este coche». Encontramos que lo es, especialmente importante para su estado mental, solo 2 semanas después, cuando usó el coche para matar a Dominic Russo. Como era de esperar, las pruebas de vídeo fue fundamental para ayudar a Cuyahoga County Common Pleas, juez Nancy Margaret Russo, llegar a un veredicto durante el 14 de agosto de 2023, la sentencia de Mackenzie Shirilla. Al destacar específicamente el vídeo del accidente, la juez dijo: «Este es el tipo de evidencia que nunca se puede dejar de ver. Nunca se puede olvidar la visual o el audio de esta prueba, que es escalofriante y trágica. Al revisar esa prueba, saben que están viendo la muerte de 2 personas, que se aproxima y no hay nada que pueda detenerla». Mientras la jueza leía su discurso previo a la sentencia, Mackenzie Shirilla sollozaba desconsoladamente al darse cuenta poco a poco de hacia dónde se dirigía el veredicto. Antes de pronunciar el veredicto, la juez señaló cómo Shirilla había visitado la ruta del accidente, una ruta oscura que ella no suele tomar, unos días antes del accidente, y se hizo eco de la postura de los fiscales de que sus acciones fueron premeditadas. Actuó a sabiendas de que sus actos podían causar daños no solo a los ocupantes del vehículo, sino también a los peatones. La juez Russo, que no es pariente de Dominic Russo, concluyó subrayando que no había duda de que Shirilla tenía intención de matar a su novio. En sus palabras, ella tenía una misión y la ejecutó con precisión. La misión era la muerte, añadió. Sus acciones fueron controladas, metódicas, deliberadas, intencionadas y decididas. No fue conducción temeraria, fue asesinato. La juez Nancy Margaret Russo declaró a Mackenzie Shirilla culpable de matar a Dominic Russo y Davion Flanagan.
Posteriormente, la condenó a 2 penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua. Mientras Shirila era esposada por los agentes, empezó a llorar desconsoladamente. Mackenzie Shirila fue escoltada fuera del tribunal para comenzar su condena en prisión. Aiden Fucci. Este es Aiden Fucci, de 14 años, en su comparecencia ante el Tribunal del Condado de St. John, Florida. No se dejen engañar por su aspecto inofensivo, ya que el adolescente enlutó deliberadamente a toda la comunidad del condado de St. John's cuando apuñaló mortalmente 114 veces a su compañero de colegio, Tristan Bailey. Aunque Fucci y Bailey asistían a la Academia Patriot Oaks del condado de St. John's, Florida, Bailey participaba más en las actividades escolares y formaba parte del equipo de animadoras de la escuela. Era una de los 5 hijos de Stacy y Forrest Bailey y vivía con su familia en Durbin Crossing, al noroeste del condado de St. John's, muy cerca de donde vivía Aiden Fucci. La noche de su muerte, Fucci convenció a la animadora de 13 años para que saliera de casa y se reuniera con él en casa de un amigo. Ese mismo día, las imágenes de vídeo de una residencia captan a 2 personas que se cree que son Fucci y Bailey caminando hacia el este por Saddlestone Drive, que está muy cerca de donde se descubrió su cuerpo, hacia el final de un estanque de retención. En algún momento, Fucci fue capaz de atraer a Bailey a una zona aislada, donde lanzó el ataque vicioso contra ella, apuñalándola 114 veces. Con una autopsia, más tarde reveló que al menos 49 de ellas eran heridas defensivas. El 9 de mayo de 2021, su familia denunció la desaparición de Bailey, que había desaparecido de su casa. Mientras se buscaba a la animadora desaparecida, Aiden Fucci se dirigió a Snapchat para compartir una publicación en la que sostenía un signo de la paz en la parte trasera de un vehículo patrulla de la policía junto a su mejor amigo. La imagen iba acompañada de un mensaje que decía: «Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristan últimamente?». Sin embargo, la pregunta de Fucci no obtuvo el tipo de respuesta que esperaba. Como escribió un comentarista en particular, «Estabas con él, Aiden. Conoce lo que le pasó». Más tarde, ese mismo domingo, el cuerpo de Tristan fue encontrado en un estanque de retención cercano a su casa. Inmediatamente se inició una investigación por asesinato que llevó a la policía directamente a Aiden Fucci y fue detenido el 10 de mayo de 2021 como principal sospechoso. En un principio, Fucci afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato, pero su versión fue cambiando a lo largo del interrogatorio. Finalmente, Fucci afirmó que él y Tristy habían discutido y que él la había empujado al suelo, donde ella se había golpeado accidentalmente la cabeza. Fucci hizo estas afirmaciones falsas, inconsciente de la cantidad de pruebas que los investigadores ya tenían sobre él. Hablando con sus amigos y su novia, los investigadores habían averiguado que Fucci fantaseaba a menudo con matar gente y que detallaba con precisión planes de asesinato que implicaban arrastrar a una persona cualquiera al bosque y apuñalarla. La novia de Aiden Fucci también dijo a los investigadores que siempre llevaba un cuchillo y que a menudo hablaba de matar a gente, incluso a ella. Dijo que le gustaba acercarse por detrás y fingir que la degollaba. Admitió que, aunque era un poco inquietante, nunca se tomaron en serio ninguna de sus declaraciones. También se recuperó 1 tonelada de pruebas físicas que señalaban a Aiden Fucci como el asesino de Bailey. Cerca de su cuerpo se encontró un cuchillo con la punta perdida, que coincidía con fragmentos alojados en el cuero cabelludo de Bailey. El cuchillo fue identificado más tarde como de Fucci. También está el vídeo de seguridad que mostraba a Fucci y Bailey cerca de la zona del asesinato y algunas pruebas de ADN. Además, el registro de la casa de Aiden Fucci proporcionó una montaña de pruebas, más que suficiente para demostrar su culpabilidad. Los detectives también encontraron zapatos y ropa mojados y manchados de sangre en su habitación, sangre y suciedad en el desagüe, junto al lavabo del baño, y vaqueros manchados de sangre en un cesto de la ropa sucia. El 6 de febrero de 2023, Fucci se declaró culpable del asesinato en primer grado de Tristan Bailey. Aunque en aquel momento tenía 16 años, fue juzgado como un adulto debido a la horripilante naturaleza de su crimen y a la premeditación con la que se cometió. Solo quería decir que me declaró culpable y que lo siento por la familia Bailey y por la mía. Durante su sentencia en la sala del tribunal del condado de St. John, el 24 de marzo de 2023, el juez R. Lee Smith hizo hincapié en el impacto que el asesinato tuvo en la comunidad mientras leía su informe de veredicto. Dijo: «Yo diría que este caso es probablemente el más difícil e impactante que este condado o el condado de St. John's
ha tratado en los 20 años que llevo, o 16 años, que llevo ejerciendo la abogacía. Aunque Fucci prestó mucha atención al informe del veredicto de Smith, se mantuvo estoico y no mostró ninguna emoción, prefiriendo sacudir la cabeza unas cuantas veces. Sr. Fucci, habiéndose declarado culpable del delito de homicidio en primer grado, le declaró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey. Lo sentenció a cadena perpetua. Incluso cuando el juez lo declaró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey, no hubo ninguna reacción o emoción visible en él. Solo una mirada fría y sin vida que daría pesadillas a los pusilánimes. El juez le impuso cadena perpetua para asegurarse de que no causaría más problemas en el condado de St. John ni en ningún otro lugar. Sin embargo, la edad que tenía en el momento de cometer el delito le permite optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años de condena. Philip Chisholm. Aunque Philip Chisholm podría parecer cualquier otro adolescente, el alumno de noveno curso del Instituto Danvers de Massachusetts solo tenía 14 años cuando compareció ante el Tribunal Superior de Salem, acusado de asesinato en primer grado, robo a mano armada y violación, tras maltratar brutalmente a su profesora de matemáticas, Colleen Ritzer, de 24 años, en el interior del aseo del instituto. Amigos, familiares y colegas describieron a Ritzer como una luz brillante, con una personalidad burbujeante a la que le encantaba poner una sonrisa en la cara de todo el mundo. Este carácter amable acabó poniéndola en peligro cuando, inocentemente, le pidió a Chisholm que se quedara después de clase para ayudarle con unos problemas de matemáticas. Sin que Ritzer lo supiera, Chisholm ya había desarrollado días antes un siniestro plan para acabar con su vida. Pero, ¿por qué querría un alumno de 14 años la muerte de su profesor? Philip Chisholm nunca dio explicaciones sobre sus actos, pero un estudiante que había presenciado un pequeño altercado entre Ritzer y Chisholm proporcionó a los investigadores algunas pistas. El alumno testigo recordó haber visto a Chisholm visiblemente alterado cuando Ritzer se refirió inocentemente a su reciente traslado desde Tennessee durante una discusión con él. El adolescente se trasladó a Massachusetts desde Tennessee con su madre, que estaba atravesando un amargo divorcio con su padre. A pesar de que Ritzer cambió rápidamente de tema, Chisholm aún parecía molesto, y el estudiante testigo le observó más tarde hablando solo. Varias horas después de aquel altercado, Philip Chisholm había hecho lo impensable, y las imágenes captadas por el sistema de cámaras de seguridad recién instalado en la escuela demostraban que había sido premeditado. En la mañana del 22 de octubre de 2013, las cámaras de seguridad mostraron a Chisholm llegando a la escuela con varias bolsas, que fueron guardadas en su taquilla. Dentro de las bolsas había una máscara, un cúter y una muda de ropa, herramientas que pensaba utilizar para llevar a cabo su malvado plan. Sobre las 14:45 horas, se grabó a Ritzer saliendo del aula y dirigiéndose al baño de mujeres de la segunda planta. Unos instantes después, Chisholm se asoma al pasillo en dirección a Ritzer antes de volver a meterse en el aula. Luego vuelve a aparecer con la capucha sobre la cabeza, sigue a Ritzer y se pone los guantes antes de entrar en el mismo cuarto de baño. Una vez dentro del baño, Philip Chisholm roba a Colleen Ritzer su iPhone, tarjetas de crédito y ropa interior, antes de violarla y apuñalarla 16 veces en el cuello con el cúter. Entre las 15:100 y las 15:16 horas, Chisholm fue captado por la cámara de seguridad vistiendo varios atuendos diferentes y dando vueltas por el aparcamiento y las aulas antes de regresar finalmente al baño. A continuación, metió el cuerpo de Ritzer en un contenedor de reciclaje y lo sacó del colegio por un ascensor. Arrastró la papelera hasta una zona boscosa fuera de la escuela, donde volvió a violar el cuerpo sin vida de Ritzer, pero esta vez con la rama de un árbol. Después de este acto de salvajismo, Chisholm siguió con su día como si nada hubiera pasado, e incluso salió de la escuela lo suficientemente temprano como para comprar entradas de cine con la tarjeta de crédito de Ritzer. Mientras todo esto sucedía, ya había comenzado la búsqueda de Chisholm, después de que se le señalara como el principal culpable tras la misteriosa desaparición de Ritzer y el descubrimiento de sangre en el baño, la papelera ensangrentada y su ropa manchada de sangre cerca del sendero, a campo traviesa, en el bosque detrás de la escuela. Curiosamente, Philip Chisholm era la única persona relacionada con la escuela que también había desaparecido. Philip Chisholm fue detenido sobre las 2:30 horas del día siguiente mientras caminaba por una carretera en penumbra a las afueras de Danvers. Cuando la policía registró a Chisholm, encontró en su poder varios objetos pertenecientes a Ritzer, entre ellos su ropa interior, sus tarjetas de crédito y su bolso.
ya que el cúter estaba cubierto de sangre seca. Tras el interrogatorio, la policía obtuvo información de Chisholm que les llevó a descubrir el cuerpo semidesnudo de Colleen Ritzer sobre las 3 de la madrugada, y era un espectáculo espantoso. Una rama de árbol quedó colgando de su vagina, y los detectives también encontraron una nota manuscrita de Chisholm que decía: «Os odio a todos». La muerte de Colleen Ritzer, un miembro muy querido del profesorado del Instituto de Danvers, conmocionó a toda la comunidad, y a pesar del luto, no cesaron las protestas para que se hiciera justicia con su asesino a pesar de su edad. En consecuencia, Philip Chisholm fue juzgado como adulto, a pesar de que solo tenía 14 años cuando cometió los atroces crímenes. Durante su sentencia, el 6 de febrero de 2016, amigos, familiares, colegas y alumnos del profesor de matemáticas de 24 años irrumpieron en la sala para exigir que Philip Chisholm fuera enviado a prisión para el resto de su vida. En las declaraciones de impacto sobre las víctimas, los seres queridos de Colleen Ritzer detallaron su dolor y explicaron lo difícil que ha sido para ellos la vida desde que Ritzer les fue brutalmente arrebatada. Una de las personas que habló en la sentencia fue el hermano de Colleen Ritzer, y no se anduvo con rodeos a la hora de describir el tipo de veredicto que, en su opinión, merecía Philip Chisholm. Dijo al tribunal: «Pongan a este animal entre rejas, con la máxima sentencia posible. No le den a este cobarde la oportunidad de destrozar la vida de otra familia». Estos sentimientos fueron repetidos por la madre de Colleen Ritzer, que describió al asesino de su hija como pura maldad que nunca podrá rehabilitarse. Chisholm permaneció inexpresivo mientras observaba a los familiares y amigos de las víctimas describir, con lágrimas en los ojos, el dolor que les había causado la pérdida. No había nada en su conducta que sugiriera que sentía remordimiento por sus actos, y mucho menos arrepentimiento. Tras escuchar las declaraciones de las víctimas, el juez condenó a Philip Chisholm a al menos 40 años de prisión por la violación y asesinato de Colleen Ritzer. Al oír el veredicto, su madre, que se encontraba en la sala, rompió a llorar. Sin embargo, Chisholm no mostró ninguna emoción mientras salía esposado de la sala. Shondell Jackson. Nuestra última historia es quizá la reacción más chocante a una cadena perpetua que se haya visto jamás. En lugar de remordimiento, Shondell Jackson mostró desprecio y arrogancia desde el momento en que asesinó a Nathan Potter, estudiante de cine de 21 años de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, hasta su sentencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee. En julio de 2009, Jackson y un cómplice, Derek J. Thomas, abordaron a Potter cuando se dirigía a su apartamento de River West, en el bloque 2500 de N. Dousman Street. Su intención era robarle, pero cuando se dieron cuenta de que no llevaba dinero, Shondell Jackson sacó una pistola y disparó a Nathan Potter en el pecho. Fue un asesinato sin sentido que no tenía por qué haber ocurrido. Pero la sed de sangre y violencia de Jackson estaba aparentemente a flor de piel, ya que ese mismo día se vio implicado en otro tiroteo no mortal. El entonces joven de 19 años fue detenido poco después de matar al estudiante de cine, pero nadie estaba preparado para el drama que se desencadenó a partir de entonces. En febrero de 2010, un jurado declaró a Jackson culpable de ser partícipe de un delito de homicidio, doloso en primer grado e intento de robo de Nathan Potter. Sin embargo, Jackson sorprendió a todos los presentes en la sala con su reacción al veredicto. Se dirigió a la familia de su víctima y les profirió una lluvia de obscenidades. Pocos minutos después de este extraño arrebato, Jackson es conducido fuera de la sala por los ayudantes del sheriff, y justo cuando llega a la puerta, se vuelve hacia los Potter y se ríe. Unos meses más tarde, durante la sentencia de Shondell Jackson, el ayudante del fiscal del distrito, Mark Williams, mostró imágenes de ese vergonzoso momento a la juez de circuito del condado de Milwaukee, Rebecca Dalleth, en un intento de demostrar la falta de arrepentimiento de Jackson y conseguir que descartara cualquier posibilidad de libertad condicional. Tras la proyección de la cinta, el padre de Nathan Potter, John Potter, tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y, entre fuertes sollozos, instó a la juez a encerrar a Jackson para siempre. Dijo: «Juez, no hay nada que se pueda decir para traer de vuelta a Nathan, pero su sentencia puede asegurar que Shondell no tenga la oportunidad como hombre libre de infligir dolor como este otra vez. ¿Existe la maldad pura? Creemos que sí». Al final, la táctica empleada por la acusación tuvo éxito, ya que el juez Dalleth condenó a Shondell Jackson a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto provocó un violento arrebato de Jackson, que profirió una serie de obscenidades contra el juez y la familia de la víctima. Al final, tuvo que ser reducido
rociado con gas pimienta y retenido físicamente por 3 ayudantes del sheriff. Las escenas sumieron al tribunal en un momentáneo pandemonium, y los miembros de la familia de Jackson aprovecharon la oportunidad para burlarse de los Potter. Mientras gritaban en apoyo de Jackson, mientras era conducido fuera de la sala por los ayudantes del sheriff, se oyó a una mujer decir a la familia Potter: «¡Os odio a todos! ¡Os odio a todos!». La mayoría de las personas que asistieron a la sentencia quedaron horrorizadas por el comportamiento de la familia de Jackson, especialmente los Potter. En declaraciones a la prensa tras la sentencia, el padre de la víctima, John Potter, se mostró visiblemente confuso por el odio dirigido a su familia, al tiempo que afirmaba repetidamente que no habían hecho nada que justificara semejante trato. Terminó afirmando que esperaba que Jackson se diera cuenta de sus actos en algún momento y aprendiera a valorar la vida humana mientras pasaba el resto de su vida entre rejas. Para más contenido como este, haga clic en los vídeos que aparecen en su pantalla ahora.